Bueno, en capítulos anteriores le dije a mi querido Víctor de Relatos Aranel que vendríamos hace un año así, que vendríamos a presentar. La siguiente vez que nos encontremos tú y yo aquí en la cámara, ya sabes más o menos qué se está cocinando en el horno. Hace un mes en España con una nueva novela que se llama Badak. Badak. Bienvenido una vez más a Relatos a Granel. Siempre es un gusto placer. poder platicar contigo y sobre todo, pues ahorita lo que acaban de ver de los capítulos anteriores, pues ya lo prometido es deuda. Tenemos oficialmente publicado por el Fondo de Cultura y aquí en México al alcance de todos esta historia de esta rinoceronte / unicornio Badak. La verdad es que me quedé con mucha curiosidad desde la vez pasada que platicamos, ¿no? El Sí, cómo sí, podría sí. contarse la historia desde la perspectiva de un rinoceronte y ya descubrí que no necesariamente es solo desde la perspectiva de la rinoceronte. No sé, no, yo creo que los que escribimos para comprender. Yo quería reflexionar sobre la relación, a mi juicio, perversa y nefasta entre el hombre y la naturaleza. La opción obvia hubiera sido situar una novela en nuestros días, ¿no? Una sociedad hiperconsumista, la contaminación, el calentamiento global, etcétera. Pero como yo creo que lo que vivimos es la decantación de un proceso que tiene unas raíces mucho más profundas, unas raíces milenarias, que si bien se ha acelerado desde la industrialización, viene desde el principio de los tiempos, quería ponerlo todo en un ciclo más largo. Entonces yo me acordé de esta historia de esta rinoceronte, es una historia real, en el siglo XVI, final del siglo XVI, al Madrid de Felipe II, Imperio Español, llegó un rinoceronte de Indonesia. Este animal estuvo penando unos meses, lo encerraron en mitad de una calle, junto a la tapia de un convento, en un corral, y bueno, tuvo un final que no vamos a desvelar, pero es fácil suponer que no fue muy Disney el final del pobre animal. Desafortunadamente. Y es una historia real. Entonces yo pensé, chale, aquí está, esta es la historia para contar que esto viene de antiguo, que esto viene desde el principio de nuestras tradiciones culturales y religiosas, incluso filosóficas. Claro. Entonces, una vez que decides qué vas a contar, la segunda decisión de escritor es quién lo va a contar. Yo tenía muy claro que iba a ser una novela de primeras voces, donde varios personajes iban a dar su versión de los mismos hechos, ¿no? Desde diferentes perspectivas, vitales, de género, etcétera. Pero según escribía se me fue imponiendo cada vez con mayor claridad que lo más interesante también era que la voz principal fuera la del rinoceronte. Entonces yo ahí salto del género de la novela clásica histórica, de la novela de aventuras, a la fábula y a lo fantástico. Tenemos un rinoceronte que no es que hable, pero nosotros vamos a conocer lo que piensa. Entonces, Badak, esta rinoceronte, yo le otorgo una capacidad de raciocinio y también le otorgo una inocencia, una pureza que yo vinculo a lo natural. Entonces, a lo largo de la novela, este animal que es secuestrado en su isla, llevado en un galeón cruzando todo el mundo y que acaba sus días en Madrid, ella asiste primero con asombro y estupor y luego con horror a los hechos de los humanos, de los monos sin pelo, como ella nos llama, ¿no? Para ella es incomprensible que los hombres se maten entre sí por codicia, que es algo que no existe en la naturaleza. Sí. Que se maten entre sí por ideas abstractas que les resultan incomprensibles, como son los dioses y las religiones. Y entonces, Bada, con un sentido común aplastante, nos describe nuestros hechos. Ya ahí entro en un terreno que a mí me gusta decir que es ironía socrática, que es reducir al absurdo lo que hacemos para llegar a la verdad, despojarlo de coartadas culturales, de coartadas políticas y ver lo que eran realmente los procesos de conquista, de colonialismo, las atrocidades que implicaban. Y me pasó algo muy interesante. Cuando escribía esto, dándole voz al animal, me di cuenta que el saqueo y la destrucción que se da en las conquistas imperiales es exactamente la misma relación que se ha dado durante milenios entre el hombre y la naturaleza. Ok. Se espejean perfectamente. El ser humano, el hombre, y sobre todo la tradición cultural occidental, démosle la voz a Dios, ¿no? Dios en el Génesis 20:25 dice que el ser humano, el hombre, dominará sobre todo lo que vuela en el aire, vive en las aguas o camina sobre la tierra. Que todo lo que está en la creación está al servicio del hombre. Aristóteles abunda en esto y crea una distinción que yo creo que es el germen del mal en nuestra relación con lo natural. Él hace una dicotomía entre razón y alma, lo que razona tiene alma, y cuerpo y naturaleza. Lo que no razona, lo que es solo naturaleza, no tiene alma porque no tiene razón. Okay. Ahí se empieza a escindir el hombre de la naturaleza. Santo Tomás le añade una capa de fe cristiana a esto y dice que todo lo que está puesto en la naturaleza está puesto por Dios para ser usado por el hombre. Esto sigue y se da en todas las escuelas filosóficas. Descartes, el padre del racionalismo, viene a decir que los animales son máquinas sintientes y en cuanto carecen de raciocinio, carecen de derechos. La historia de la humanidad, la historia del hombre en relación a la naturaleza y que nos ha llevado al desastre medioambiental que vivimos,
Es una historia de extrañeza y de situarse fuera de lo natural, por encima de lo natural. Si tú te das cuenta, eso es lo que se hace exactamente igual en todos los procesos coloniales y de conquista. Lo primero que tú haces al conquistar otra cultura, otro pueblo, es ponerlo en un plano de inferioridad, ya sea cultural, ya sea religioso o ya sea biológico. En el momento que tú te colocas por encima de ese pueblo, te sientes con la potestad de saquearlo, de esclavizarlo, de exterminarlo, ¿no? Entonces me notaba muy interesante ver cómo, al situar la novela en el siglo XVI, la época de las grandes conquistas del llamado Imperio Español, lo mismo que hacían estos tipos cuando llegaban a un sitio, es lo que hacemos nosotros día con día con los animales y con la naturaleza. Este libro es un llamamiento también a volver a incluir lo natural en el discurso moral. Cuando tú dejas a la naturaleza fuera del discurso moral, le niegas porque es derecho. Tenemos que avanzar en la dirección contraria, tenemos que reintegrar a la naturaleza en lo moral, tenemos que dotar de personalidad jurídica a los ecosistemas o los animales, protegerlos y entender que no estamos por encima de la naturaleza, que somos naturaleza. El ser humano, y esto lo vivimos todos los días, o sea, cuando a ti te dicen este tipo es un animal, es un insulto. Nosotros nos hemos dedicado durante milenios a considerarnos por encima de lo animal. Lo animal nos degrada y eso nos pone fuera de la naturaleza. Tenemos que reintegrarnos en la naturaleza y aceptar que somos animales, y animales no más valiosos que el resto de los animales, que somos una pieza más en el enorme y complejo engranaje de la naturaleza. Eso sería un paso decisivo para revertir la destrucción y el saqueo. Sobre todo identificándonos. Ahorita que lo dices, esta parte, hay un pasaje en donde llegan estos castellanos, ¿no? A leer todo el por qué tenían que estar ahí y nadie les entendía nada. Bueno, nosotros también lo hacemos con los animales. lo ¿no? hacemos con los animales, como te digo, se espejean. El colonialismo entre humanos es el colonialismo con la naturaleza, se espejea perfectamente. Esta novela me interesaba también, digamos, girar la cámara, darle voz a las víctimas. Entonces, aquí las principales voces, hay muchas, pero las principales son la víctima animal, que es el rinoceronte, una mujer que ha sido botín de guerra y que acaba acompañando a estos conquistadores, un fraile que busca el conocimiento, que busca a Dios en su creación, en sus obras y que acaba siendo víctima del fanatismo de la misma iglesia a la que pertenece. Y hay una parte que yo creo que es muy divertida de darle voz a los indígenas que llegaban estos tipos con sus galeones a descubrir. Hay que tener en cuenta que no todas estas empresas se van victoriosas para el saqueador. Muchas veces no se iban con nada, o no triunfaban, o no eran capaces de conquistar el lugar al que ahí se quedaban también. No, ahí se quedaban. Entonces me interesaba mucho desde esta ironía darle voz a unos tipos que viven en una isla en Indonesia y llega un galeón y les dice que viene a descubrir unos, que los ha descubierto. Entonces los indígenas dicen, bueno, como que nosotros llevamos miles de años viviendo en esta isla, tenemos lazos culturales con China desde hace siglos, con las culturas del Ganges, con no sé qué. ¿Cómo es esto de que yo empiezo a asistir en el momento en que llega usted aquí y dice que me ha descubierto? Con esto quiero decir que todas estas coartadas que justifican lo colonial, lo imperial, son ridículas. Si tú te aproximas con ellas a una lupa, no resisten el menor escrutinio, ¿no? Se caen por su propio peso. Entonces yo le doy voz a estos indígenas, le doy voz a este animal, le doy voz a la mujer, que es crítica también con toda esta... Es mi personaje favorito. Con toda esta violencia que va, con masculinidad tóxica que va asociada al ideal del conquistador, ¿no? Sí. Y al darle voces a ellos y dotarlos de, no sé si un extremado sentido común, sino simplemente de cierto sentido común, que das cuenta de lo ridículo que eran todas estas narrativas, ¿eh? A mí, sobre todo esta parte de, bueno, ya lo dije ahorita, pero mi personaje favorito es Mariam, ¿no? Y cómo se va desarrollando alrededor de la parte culta, ¿no? O sea, tanto ella como el fraile son personas que leen muchísimo y eso les permite comprender mucho mejor su entorno. Y creo que ahí siento que hay como una especie de diálogo entre tu personaje en la novela anterior que platicábamos, ¿no? Que también le permite comprender el mundo de otra forma, sobre todo a través de la lectura. Y creo que ahí es algo que nos permite mucho como acercarnos a esta parte de construirnos a través de lo que vamos conociendo y ser más empáticos, que creo que para mí eso es lo maravilloso de cualquier relato. Bueno, este libro lo que intenta es hacer un canto a la empatía también, a decir, tenemos que replantearnos nuestra relación con todo, no solo con nuestros semejantes, sino con los otros semejantes, con los animales, con los árboles, con la naturaleza, con los ríos, con los ecosistemas. Y evidentemente es una reivindicación de la lectura. Yo creo que es más, además, en estos tiempos de pantallas y de virilización de la ignorancia y de hipervisibilidad de la nada.
leer es un acto revolucionario. Los buenos libros, yo pretendo escribir bien, queda a juicio de quien me lea si lo consigo o no, pero yo pretendo escribir buenos libros. Y los buenos libros son libros que te interpelan, que te interrogan y que te buscan las costuras, como decía Virginia Woolf, que te hacen replantearte cosas. Y eso solo se puede hacer desde el conocimiento, desde la reflexión. Leer te da conocimiento y tener conocimiento te da capacidad crítica, te da capacidad de reflexionar y no comprar los discursos mainstreams o comercializados desde el poder, ¿no? Ser crítico, no se puede ser crítico desde la ignorancia. Por eso leer es un acto revolucionario, seguro. Me encanta porque también Guillermo lo hace. Entonces, a mí me gustaría mucho que nos platicaras, pues este trayecto. Ha pasado un año desde la última vez que platicamos. Este libro evidentemente no había llegado todavía a México. Apenas, literal, acaba de salir del horno. Abro la última página y dice, se imprimió en octubre y es como, es octubre, acaba de salir hace unos días. Entonces, para mí resulta bien interesante pues seguirte en redes sociales y ver toda la rueda de prensa que has tenido en diferentes ferias y demás. Creo que hace poquito dijiste que voy a estar en México y venías de otro país. Entonces, los lectores que ya se han acercado a ti, que han tenido como esta respuesta, ¿cómo ha sido este trayecto a lo largo de este año, desde la primera publicación, la primera edición, hasta ahora? Bueno, con este libro en España que va bien y yo no escribo bestsellers, entonces bueno, va relativamente bien para el tipo de libro que es. Pasan dos cosas. Hay gente que le encanta, que encuentra que el libro la dota de herramienta crítica para discutir estas narrativas neoimperiales. Y hay otra parte de la población que lo detesta porque yo me dedico a criticar al Imperio Español, a las glorias imperiales, y decir que eso fue una atrocidad, como son todas las conquistas. Sí, lo son. Vamos a ver, hay una cosa que está clara. La conquista española, estamos en México, las conquistas españolas en América no fueron ni mejores ni peores que cualquier otro tipo de conquista. Es exactamente igual. Lo que pasa es que para la derecha de mi país, para el discurso, la guerra cultural de la derecha de mi país, la conquista fue una cosa maravillosa. Ustedes tuvieron mucha suerte de que aquí les cayéramos nosotros y no los cabrones de los ingleses. Y bueno, se hicieron algunas cosas mal, pero fue una cosa maravillosa. Fue el encuentro de dos mundos. No, no es así. Todas las conquistas, desde la guerra de Troya a las romanas, a las cruzadas, a las conquistas españolas, francesas, inglesas en el mundo, a la invasión de Irak por Estados Unidos, a la operación Libertad Duradera, a la atrocidad que estamos asistiendo día con día en Oriente Medio. Todas son socializaciones a gran escala, porque involucran un gran número de individuos, del saqueo. Tú nunca vas a un sitio a conquistar si no es con la voluntad de saquear. Como el ser humano tiene la enojosa costumbre de defenderse de quien pretende robarle, y encima de esa plata, de ese oro, de ese petróleo o de ese litio o de esas especies vive gente, esas socializaciones a gran escala del saqueo se convierten en socializaciones a gran escala del asesinato, o sea, en genocidios y en esclavitud. Entonces, en ese sentido, la conquista española no es ni peor ni mejor que otras conquistas, es igual de atrás. Y yo combato, con mis modestas fuerzas, estos relatos edulcorados, romantizados, que intentan positivizar algo que no es positivizable, no. Fue un proceso brutal, pero brutal como son todas las conquistas. No es distinta ni mejor ni peor que otras conquistas. Sobre todo... Con lo cual, y volviendo al origen de tu pregunta, pues Sí. de este libro me enorgullezco de poder decir que hay gente que no lo soporta. Es que a eso voy, ¿no? La vez pasada que nos platicabas que la gente se escandalizaba por un momento de, es que es un asesino, pero, mata políticos, se tranquilizaban un poco. Acá creo que pasa la inversa un poco. Es como de, voy a contarte la historia de un rinoceronte, y de repente llega esta pregunta incómoda, ¿no? De desestabilizar un poco, que en realidad no es una cuestión nada más como española, sino también en esta cuestión de voy a cazar más para venderlo y para aprovecharme, y entonces vienen estas reflexiones filosóficas desde un rinoceronte, pero que obviamente nosotros sí lo pensamos, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía Flaubert de Madame Bovary c'est moi, Badak c'est moi. O sea, yo lo que me gustaría y lo que pasa con la gente que le gusta la novela es que se identifican mucho con el rinoceronte. Me encanta. Es decir, claro, nosotros somos Badak. O sea, Badak es la voz del sentido común ante la atrocidad. Es decir, ¿por qué? ¿Qué razones hay en esto? Quitemos las coartadas. Mira, yo soy licenciado en historia. Y fíjate lo que digo, la historia no existe. La historia son hechos. Y la historia, lo que nosotros llamamos historia, es una narración
que tiene mucho de ficción, que se escribe a posteriori, normalmente con una voluntad exculpatoria o con una voluntad de servir de coartada, con argumentos culturales o religiosos. La utilización de la historia por la política está ahí, y entonces lo que debemos hacer desde las voces críticas es plantear otras narrativas, someter a juicio las narrativas. Mañana es 12 de octubre, estamos con esta cosa de los perdones y del gobierno mexicano pidiendo al gobierno, al rey de España, que pida perdón por las atrocidades de la conquista. Bien, vamos a ver una cosa. Evidentemente yo, Carlos Bardem, no me considero responsable de lo que hiciera Hernán Cortés. Claro. Pero, dicho esto, yo considero que es un rasgo de calidad moral ser capaz de disculparte si tú crees que has ofendido en algo a alguien. Así que empecemos por ahí. Segunda parte. Yo creo que en vez de ofenderse por estas demandas de perdón, lo que hay que hacer es tomarlas como una invitación. Como una invitación a revisar juntos un periodo de historia en común. Claro. Y de un posicionamiento crítico, no desde supuestas o desde narraciones edulcoradas y posiciones políticas nacionalistas. Claro, la reivindicación que hace la derecha de mi país de toda esta vertiente cultural neoimperial que ellos manejan es porque es combustible para el nacionalismo de derechas. Por eso no soportan que haya voces que digan, oiga, no fue un paseo de rosas y de besos y amores, y el mestizaje no fue que todo el mundo se enamoró de todo el mundo y se echaron encantados unos en brazos de otros. Solamente había una componente de esclavismo y de violencia sexual en ese supuesto mestizaje. Entonces, yo entiendo que estos temas de las disculpas se tienen que tomar como eso, una invitación a reflexionar juntos sobre un periodo común de historia entre pueblos. Es una historia que se puede revisitar una y otra vez, y Que hay por que mucho que lo revisitar, hagamos, que no hay que documentar, pero no ofenderte por eso. Sí, O sea, si el propio Vaticano ha sido capaz de pedir disculpas por los desmanes de la Iglesia Católica, que son inseparables de los desmanes de la corona española, sí, claro. pues ¿por qué no la corona española? Lo que pasa es que son temas de consumo político interno, ojo, por ambos lados. Sí. También consumo político interno mexicano y consumo político interno español. Me encanta porque además es una coyuntura bien particular que en redes sociales vemos a gente agarrándose del chongo, literalmente diríamos aquí en México, por temas que en realidad nos sobrepasan, quiero decir. Es decir, es como un partido de fútbol, es como un gusto del libro, pongamos a Badak, me gustó, no me gustó, y entonces por lo mismo nos vamos a enemistar. Bueno, una forma porque evidentemente detrás de las narrativas, yo me ciño el tema de la narrativa neoimperial española, hay una guerra cultural de la derecha, una guerra para avivar cierto tipo de nacionalismo que considera que es más digno ser descendiente de unos saqueadores o de unos esclavistas, que, como en mi caso, que lo que me encantaría es considerarme descendiente de García Lorca, de Miguel Hernández, de Ramón y Cajal o de las maestras y maestros de la República Española. Cada uno elige de sus modelos, ¿no? Claro. Pero insisto, este tema del perdón había que entenderlo como una invitación a revisitar juntos nuestra historia en común y a llegar a una versión consensuada de esa historia común. Bueno, pues yo quiero aprovechar, así como fuimos, diríamos, ave de buen agüero el año pasado, ¿no? Visitaste históricamente a un esclavista, ¿no? Ajá. Nos fuimos con un asesino que en realidad es más ficcional que nada, y de repente volvemos a la historia a través de un personaje que aparentemente dijimos es un ser no sintiente, ¿no? Dirían, ¿qué está sucediendo ahora? ¿Qué se está horneando próximamente en la pluma de Carlos? Bueno, entonces que a mí me interesa, yo intento siempre escribir novelas que, si tú lees Mongo Blanco, El asesino inconformista o Badak, pues podrían ser novelas de 3 tipos distintos, ¿no? Sí. No repito géneros, no repito personajes, porque necesito apasionarme y sorprenderme a mí mismo. Entonces suelo alternar una novela, entre comillas, digamos, histórica con una más actual, y ahora estoy con una novela más actual que quiero reflexionar sobre la confusión de la masculinidad actual ante los avances del feminismo y de las mujeres. Ok. Desde la perspectiva no de un machista, porque eso sería muy fácilmente ridiculizable, sino de un hombre, un aliade, ¿no? Okay. Es un hombre que se considera feminista, que apoya estas causas y que así y todo vive día con día combatiendo sus propios micromachismos y sobrepasa un poco por una feminidad rampante que está mutando a una velocidad pasmosa y que le va dejando atrás, ¿no?
me interesa porque es un proceso de construcción que creo que muchos estamos teniendo en estos días. Sí, entonces ahora me he metido en eso. También es verdad que como todo lo que yo escribo, inevitablemente ya empieza a ser arborescente, ya empiezan a aparecer otros temas de memoria histórica y de otras cosas. Pero bueno, es una novela que está por escribirse, así que tampoco me gusta destriparme. Está bien, no adelantemos mucho, pero de todas formas yo siempre dejo las puertas abiertas para que sea el Bueno, pretexto para perfecto. siguientes episodios, pues, Ya nos espero estaremos Espero reencontrando. que el fondo siga publicándome aquí en México y en toda Latinoamérica. Para mí es además maravilloso que sea en la colección popular, que sean libros asequibles, Sí. libros que la gente pueda comprar, que la gente tenga acceso a lo que yo escribo. Y aparte yo creo que este es un libro, todo lo que hemos platicado con razones obvias, que puede tener una muy buena recepción en Latinoamérica. ¿Sí? Seguro sí. Entonces, tanto por los temas históricos como por los temas medioambientales. Pues ya me estarán diciendo ustedes. Si ya lo leyeron, déjenlo en los comentarios. Si no lo han leído, pues a ver Sí, qué. y si lo leen, por favor, me ponen en redes, que yo estoy en todas, me ponen sus opiniones y será un placer platicar. Pues muchísimas gracias, Eso como que siempre. Gracias. Adiós.